tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bendita la santa palabra de Dios. Querido Dios, esta mañana vengo delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos, Padre. Doblegándome ante mi Rey Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz por mí, por nosotros. Oh Dios, estamos delante de ti y queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tu voz sea escuchada y atendida. Háblanos, porque tu palabra, Señor, es consuelo y fortaleza para nuestras vidas. Así que te pido, Padre, como un mensajero tuyo, que me des la humildad, el amor, y que me mantengas en la fidelidad de tu palabra para exponerla. Haz que los que escuchan tengan la disposición de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues es normal, hermanos, que en la historia de todo acontecimiento hayan personajes o personas o protagonistas principales que llevan la batuta, toman las decisiones o que toman la atención más relevante en los asuntos de cualquier suceso. Y la iglesia también tiene a estos hombres que han destacado en la historia por algunas razones, y sin duda por su valentía, su coraje, su fidelidad, su teología, sus historias, sus anécdotas. Pero no son los únicos que escriben la historia de nuestra fe. No son los únicos ejemplos a seguir. En la historia de la iglesia, en la historia de nuestra fe, hay muchos héroes silenciosos, de aquellos que la historia tal vez solo le ha dado 2 o 3 renglones. A ellos eso no les importa. Pero es bueno que si están registrados en la historia de nuestra fe, nosotros sí les demos el tiempo para ver cómo Dios los usó en gran manera. Recuerdo ahora, tal vez no es alguien famoso, no sé si lo han escuchado o no, pero para mí es alguien muy importante en algunos acontecimientos de la iglesia. Su nombre es Guillermo Farel. Creo que era francés. Un hombre con un carácter muy fuerte, intempestivo muchas veces. Y en el tiempo de la Reforma Protestante, pues, y hasta nuestros días, él no fue tan famoso. Pero los enemigos y muchos grupos que pertenecían a la Iglesia Católica intentaron matarlo, y casi lo logran en muchas ocasiones. Luego varios de los que lideraron sus equipos para matarlo se convirtieron a Cristo, y ellos mismos contaron esos testimonios. En un momento Guillermo Farel se encuentra comparte con alguien muy famoso para la historia de nuestra fe y nuestra teología,
con Juan Calvino. Juan Calvino tenía planes de irse a establecer su ministerio, creo que a Estrasburgo. En su mente no estaba Ginebra. Ginebra no estaba en la mente de Calvino. Y se dice que Guillermo Farrell, que fue un formador de pastores y de grandes pastores, nunca obtuvo un seminario, pero formó muchos pastores. En una ocasión habla con Calvino. Como él era muy fuerte en su carácter, le dice que él tiene que quedarse en Ginebra y hacer su ministerio en Ginebra. Que es necesario alguien como él para reformar la ciudad de Ginebra. A lo que Calvino pues le decía cuáles eran sus planes, que en sus planes no estaba Ginebra. Calvino, como sabemos, se queda en Ginebra y lo que hizo desde ahí para el legado de muchas generaciones hasta nuestros días es algo impresionante. Y en uno de sus comentarios, en un comentario de Salmos, Calvino comenta el encuentro con Guillermo Farrell, porque Guillermo Farrell le dijo que maldecía sus planes y su teología si no obedecía y se quedaba en Ginebra. Porque Dios lo había llamado para que se quedara en Ginebra, según Farrell. Y Calvino dice, ese día tuve temor. Después de reunirme con él, tuve temor. Sentía que era la voz de Dios y me quedé en Ginebra. Y lo que quedó luego en su ministerio lo tenemos en grandes libros para hoy. Hoy vamos a estudiar un poco, porque la Biblia no nos da mucha información, acerca de un hombre que también platicó algunas cosas con uno de los hombres que más aporte le dio a nuestra historia, a nuestra fe y al sagrado libro. Dios lo inspiró para escribir muchos libros, epístolas del Nuevo Testamento. Ananías fue el primer cristiano, el primer discípulo de Jesús que tuvo contacto con Saulo de Tarso. Y tenemos un pequeño párrafo en la Biblia de este hombre, pero que nos da lecciones muy grandes. Porque, hermanos, nosotros no estamos llamados para ser Pablo. Y debemos de saberlo. Es un ministerio que Dios se lo dio a Pablo. Los pastores, aquí habemos dos, tenemos que saber que Dios nos ha llamado para estar aquí. No somos Billy Graham, no somos Adrian Rogers. Tenemos que vivir nuestra realidad. No somos Charles Spurgeon. Ellos tuvieron sus dones, su talento y el poder de Dios de una manera que Dios los quiso usar. Igual alguien dice, yo no puedo predicar, yo no puedo cantar, pero está ahí, Dios lo ha llamado para una misión en especial. A Ananías, no sabemos tanto de él, pero podemos sacar algunas deducciones lógicas más la información que nos da la Biblia. En el versículo 10, primero nos dice que allá en Damasco, a donde Pablo iba, había un discípulo. En la Gran Comisión, Jesús dijo que la tarea que nos dejaba era hacer discípulos. Cuando la Biblia aquí está describiendo a un discípulo, está describiendo a alguien que cree en Cristo, que cree que Cristo resucitó de entre los muertos, que cree que Cristo pagó sus pecados en la cruz y que ahora le ha abierto su corazón a Cristo. Ananías era un discípulo del Señor, un creyente. Todavía no los habían llamado cristianos. No, esa palabra no existía. Entonces Lucas lo narra bien, un discípulo del Señor. ¿Y quiénes son los discípulos del Señor, hermanos? ¿Será que solo son los pastores los discípulos del Señor? ¿Será que solo son los que dirigen, los que cantan? Son ustedes los que han creído en Cristo.
Y Dios usa a sus discípulos según su beneplácito para su gloria. Si Dios quiere que un discípulo tenga un rol prominente en la historia, pues por la voluntad de Dios, que así sea, pero no es un deseo de los discípulos. Lo que nosotros queremos es ser siervos de Jesucristo, ser instrumentos en sus manos para su gloria. Ananías era un discípulo. Por algo Dios lo escoge en el pasaje que leímos durante el culto, que es también la narración de boca de Pablo de su conversión. Si ustedes van en el capítulo 22, versículo 12, nos da un poco más de descripción de Ananías. En el versículo 12 dice: entonces, Pablo está narrando, un tal Ananías, que dice, varón piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un discípulo comprometido con su fe. Era un discípulo de buen testimonio. Y yo lo recalco, es altamente probable que Ananías iba en la lista corta de Pablo o de Saulo cuando iba camino a Damasco. Yo no creo que Saulo iba a ciegas a Damasco a ver a qué seguidor de Jesús encuentro. No, él había hecho, creo yo, en mis consideraciones, había hecho un trabajo de investigación, de inteligencia. No solo sabía que en Damasco había creyentes, sino sabía quiénes estaban haciendo que este movimiento de fe creciera. Y tenía algunos nombres en la lista, porque cuando alguien va a eso, no va a ir a buscar a cualquiera, va a ir a buscar a los líderes, a los que están haciendo bulla en medio de la sociedad. Entonces, Ananías era uno de los que Saulo, desde que salió de Jerusalén, consideraba su enemigo, aunque no lo conocía. Posiblemente llevaba su nombre y sabía desde entonces que era un hombre de fe, piadoso y de buen testimonio. Hermanos, en medio de la iglesia hay tantas almas hermosas que hacen un trabajo silencioso, pero necesario para la iglesia. Tejen de una manera tan precisa y tan constante, y Dios los usa para su gloria. Están haciendo su trabajo y su labor de manera genuina. Considero que Ananías era alguien así, y tuvo el privilegio que el Señor Jesús mismo le habló, y le habló en una visión. Sí, hermanos, Dios habló en muchas ocasiones por visiones. No todo el tiempo existió la Biblia, más de 1000 años, hermanos, desde que Dios fundó la tierra al ser humano, los animales, más de 1000 años, creo que 1,5 milenios o hasta más, sin que hubiera un libro de la Biblia, y Dios hablaba. Hubo un tiempo que no había Biblia. Cuando Abraham vino y habitó, él no tenía ningún libro que leer inspirado. No existían las Sagradas Escrituras. Cuando estuvo Noé, no había Biblia, pero Dios hablaba. Dios siempre se ha revelado. Dios en su soberanía decide revelarse de manera especial, escrita. Pero mientras Él se está revelando de manera escrita, Él sigue hablándole a la gente de muchas maneras. Hebreos 1, 2 y 3 nos deja ver eso. Que Dios habló antes de muchas maneras por medio de los profetas. Pero hoy nos habla a través de su Hijo. Llegó un momento que Dios dijo, bueno, así como un tiempo no les hablé por escrito, ahora quiero mi revelación dejarla por escrito. Incluso voy a hablar del futuro
Lo voy a dejar por escrito. Aquí está lo que va a pasar en el futuro, hermano. En el plan redentor de Dios. Aquí está ya revelado. Y ahora les hablo a través de mi palabra escrita. Hoy el Señor nos ha dejado su libro escrito, suficiente para nosotros. Pero en este tiempo Dios habló a Ananías en una visión. No sé cómo son las visiones, porque yo no lo sé, pero entiendo algo que la gente ve y logra entender que es algo de parte de Dios. Esta no es la única visión que la Biblia nos enseña. En capítulo 10 vamos a ver también, cuando lleguemos, la visión que tiene Pedro, la que tiene Cornelio. En Apocalipsis vemos lo que vio Juan. Hay una visión, no sé cómo es. No es un sueño, es una visión. Es decir, puede haber sido algo cuando él estaba consciente, no dormido. Es una visión, algo que no sé cómo explicarlo, hermano, porque es difícil de explicar sin cometer un error y explicar cómo es una visión, pero que Dios se reveló a través de una visión a este Ananías, hermano, que no escribió ninguna de las epístolas, ninguna de los libros. Hay gente que ni sabe que existió. Saben de Pablo, pero no saben de Ananías. Bueno, así como a Saulo se le presentó Jesús en el camino, a Ananías se le presentó Jesús en una visión. Y habló con él. Y le dijo Ananías. Primero le dijo su nombre. Y Ananías tiene una respuesta que nos hace recordar a muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Él reconoció que Dios le estaba hablando y se puso a la disposición. Por eso les digo a ellos, a los discípulos de esta estirpe, les da igual. Lo único que quieren es ser siervos del Señor. Y en sus palabras Él dice, heme aquí, a sus órdenes, Señor. Dígame qué quiere. Igualito que nosotros, hermano. Lo digo con ironía. Hermano, una disposición desde antes ya en su corazón para ser usado y para obedecer y no poner resistencia. Aunque él comparte información, pero él no está poniendo resistencia, ya lo vamos a ver. Es un hombre que dice, heme aquí. Y entonces el Señor, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mientras Ananías tenía esta visión, Dios le revela que además de presentarse en el camino, al presentársele a Saulo, Saulo está orando porque él quiere saber qué sigue. Saulo está orando. Y en esa comunión con el Señor, Dios le da una visión a Saulo. Si leen detenidamente, lo van a ver. Dios le da una visión a Saulo. Vuelve a hablar con Saulo y le dice quién va a llegar a donde él. Entonces Saulo sabe que en algún momento va a llegar alguien de nombre Ananías. El versículo 12, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Y Saulo ora, yo me imagino a Saulo orando. Señor, yo sé que viene Ananías. Mándalo pronto, Señor.
Quiero conocer a Ananías, quiero escuchar a Ananías. Quiero saber qué sigue, Padre. Es decir, ese encuentro fue entre dos personas hambrientas de Cristo, sedientas de Cristo, dispuestas a servirle a Cristo, de dos convertidos, hermano. Y para el Señor la conversión de Saulo fue tan valiosa como el día que Ananías se convirtió. Ananías no nació siendo un creyente, como ninguno de nosotros nace siendo un creyente. Todos tenemos un pasado sin Cristo y venimos a Cristo. Ese día se iban a encontrar dos hombres que ahora le pertenecían a Cristo. Bueno, Ananías responde, pero si ustedes observan con detenimiento, las palabras de Ananías no son palabras de rebeldía, oponiéndose a obedecer. Las palabras de Ananías son una muestra de la transparencia, de la relación que Dios tenía con Ananías. Ananías no quería aparentar, era un hombre y tenía temores. Ananías quiere como confirmar, Señor, me está mandando a que me maten, a que me están presos. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Porque en nuestras oraciones y en nuestra comunión con Dios, hermanos, no hay mejor cosa que ser genuinos. Ante los hombres podemos aparentar lo que sea, pero ante Dios, ¿de qué sirve querer aparentar si Él lo sabe todo? Es mejor ser como Ananías, ser genuino, no rebelde. No veo rebeldía en Ananías. Si alguien lo interpreta así, creo que sería una mala interpretación del texto. Él solo está diciendo, Señor, con un poco de temor, ¿no? O sea, va donde un enemigo, no donde un enemigo, donde el enemigo que estaba liderando ese movimiento, un enemigo del Señor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Ananías es transparente, hermanos. Ananías es genuino y le dice al Señor sus temores. El Señor a veces nos llama para misiones complicadas, hermano, para cosas difíciles, que no significa que no nos van a dar temores, que no vamos a tener preguntas, no que no queramos obedecer, pero hay misiones que son complicadas, unas más que otras. Creo que esta misión de Ananías tenía un componente de tensión alto. Pero cuando el Señor le responde a lo que él dice, le dice, Ananías, ve. Versículo 15, ve confiado, ve tranquilo. Porque ya le dice, no, él no va a hacerte ningún mal. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Al escuchar la voz de Dios, Ananías, bueno, es uno de nosotros. Hermanos, y hablando de misiones difíciles, de misiones complicadas, yo creo y estoy convencido que a través de esta serie de mensajes Dios nos está llamando a nosotros como iglesia a ser un poco más intrépidos en la proclamación del Evangelio. Creo que Dios nos está haciendo un llamado persistente de domingo a domingo a través de los párrafos de este texto, de este libro de Hechos, a ser una iglesia más obediente,
en el evangelismo. Lo más sabio, lo más correcto para los discípulos del Señor, es decir, para nosotros, es responder similar a como respondió Ananías. Póngale lo que sea antes, pero dígale: Señor, heme aquí. Señor, tengo mucho temor, pero heme aquí. Póngale lo que usted quiera. Señor, no sé ni cómo empezar una conversación evangelística, pero heme aquí. Dios le va a quitar el temor si fuese su caso. Dios le va a enseñar cómo empezar una conversación. Incluso le puede decir: Señor, no tengo el mejor testimonio para esa tarea, pero heme aquí. Dios va a tomar su vida para que tenga un buen testimonio. Señor, no creo que sea la persona idónea, pero heme aquí. Y yo creo que Dios nos está llamando, hermanos, en estos capítulos de Hechos, a ser una iglesia más intrépida. Y también debemos de ser honestos con algo. No sé lo que piense la demás gente, pero yo creo que evangelizar no es una tarea fácil. Cualquiera puede decir que es fácil, hermano, pero no es fácil hablar de Cristo. Aunque tengamos a Dios en nuestro corazón y años de conocer a Cristo, no es fácil. Tal vez para algunos muy pocos sea algo muy fácil. Pero en términos generales, yo sé, hermanos, cuando les exhorto a hablar de Cristo, que no les estoy pidiendo en nombre de Jesús nada fácil. No es fácil desde el punto de vista espiritual. Hermanos, es ir a meternos a la boca del león. Es ir a meternos a la casa del enemigo y decirle: vengo a liberar en nombre de Jesús de tus garras las almas que tienes presas. Desde el punto de vista espiritual, evangelizar no es nada fácil. Y quien quiere evangelizar y quien diga: heme aquí, Señor, tiene que saber que el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. O sea que desde las consecuencias de evangelizar en nuestra vida tampoco es algo fácil. Nadie quiere sufrir en este mundo por causa de Cristo. Bueno, nadie quiere sufrir en este mundo. Por causa de Cristo sí vale la pena sufrir. Pero nadie quiere sufrimiento. Pero si nosotros decimos: heme aquí a esta tarea tan difícil, el enemigo va a atacarnos. No es fácil. No estamos pidiendo una tarea fácil. Desde un punto de vista personal, el ejercicio de evangelizar no es fácil. Hay temores, diferentes temores hay en medio de ustedes para hablarle a alguien de Cristo. Hay desconocimiento y si me preguntan algo, ¿qué voy a responder? Y hay una barrera de poder empezar una conversación, una plática evangelística, que cuesta, a muchos les cuesta derribar esa barrera. Entonces, cuando hemos estado en esta serie, yo meditaba y miraba a Ananías, que era una tarea complicadísima. Yo decía: pero de una u otra manera Hechos invita a la iglesia a evangelizar. Y ver el ejemplo de Ananías a una tarea tan difícil, hacerla con tanta disposición y ver la mano de Dios, es buen momento para que reflexionemos. Yo les voy a seguir animando, exhortando, pero no para martirizarles su conciencia, para animarles a obedecer a Cristo en evangelizar. De antemano sé que no es fácil. Ustedes pueden acercarse a mi pastor: yo quiero, pero no puedo empezar. He intentado, pero no puedo, pastor. ¿Qué cree usted que puedo hacer? Y vemos ahí qué podemos hacer, hermano. Creo que tenemos que
invertir también en algunos recursos, en tratados. Estaba escuchando esta semana, porque estaba preparándome para dar una clase en el seminario, y le puse a mis alumnos el video de uno de los hombres que con mucha naturalidad habla de Cristo. Y él contaba historias de cómo una vez, él viviendo en Chicago, en Illinois, dice que era un día que nadie salió de la casa, estaba frío, y suena el teléfono, y dice, ha de ser algún vendedor ahorita, quiero, pero él contesta la llamada, y el nombre, el apellido de él es bien raro, entonces lo llama fulanito de tal, se pronuncia así, pero él pensando que era un vendedor. Ay, disculpe, soy fulano de tales. Usted me visitó hace 5 años en mi tienda de zapatos. ¿Se acuerda que me dejó un tratado? Y el doctor Timothy le dice, sí me acuerdo de usted, usted se llama fulanito y me acuerdo de ese día. Así que al otro lado del teléfono le dijo, quiero contarle lo que ha pasado en los últimos 5 años. Dice que él llegó a la tienda de zapatos a comprar unos zapatos que le había prometido a su mamá. Eso fue en Texas, él ahora vive en Illinois, que iba a comprar, porque su mamá le había dicho, no vayas a ir con botas a las clases del seminario en la universidad, que soy de Texas, pero yo quiero que compre zapatos. Entonces dice él, como le había prometido a mi mamá que iba a comprar zapatos, fui a la tienda de zapatos. Le prometí que los compraría, dice él, no que me los pondría. Era un tejano. Pero él llega a la tienda y ese día no estaban los empleados de la tienda. Le tocó al dueño de la tienda atenderlo y le vendió sus zapatos. Pero él aprovechó en la conversación y le dijo, le quiero dejar este tratado. Tal vez usted no quiere saber nada de Dios en este momento. Tal vez no le interesa el tema, pero dice que él le dijo, pero va a llegar un día que esto le va a interesar. Y el día que llegue, lea este tratado. Le cuenta a la persona, el dueño de la tienda, que él intentó botar el tratado, pero hubo algo que hizo que no lo botara. Fueron tus palabras cuando me dijiste que algún día me iba a interesar. Y lo guardó. Dice que lo guardó. Yo tengo una gaveta, hermano, donde tiro todo, que guarde ahí. Ya sabe que ahí está. Dice que lo tiró en una gaveta. Y pasaron 4 años de ese tratado en esa gaveta. Pasó algo en su vida. En la vida de ese hombre. Algo complicado, difícil de sobrellevar, y él pensó hasta en quitarse la vida. Pero en medio de esos pensamientos se acordó de lo que le dijo aquel hombre. Un día te va a interesar y aquí está este tratado. Y se fue, dice que volteó la gaveta y buscó, leyó el tratado y entregó su vida a Cristo. En el tratado decía que un consejo era buscar una iglesia que fuese bíblica. Eso fue algo hace algunas décadas. Entonces luego él siguió el consejo del tratado y se fue a las páginas amarillas y vio una iglesia y llamó y le contestaron y dijo, quiero saber si esa es una iglesia bíblica que exaltan el nombre de Cristo. Y que la otra persona del otro lado le dijo, realmente eso no describe a nuestra iglesia. Entonces él colgó, siguió, encontró otra iglesia. Quiero saber si le preguntó lo mismo. Eso describe perfectamente nuestra iglesia. Luego de 1 año él se había bautizado. Se había bautizado, había entregado su vida a Cristo. Era un creyente fiel, estaba en la clase de escuela dominical. No estamos hablando de los tiempos de las redes sociales, hermano. Estamos hablando de hace muchos años. Y el hermano Timothy le había puesto su teléfono. Él llamó a Timothy aquella noche, pero se dio cuenta que él ya no vivía ahí, se había trasladado, ahora vivía en otro lado. Pero dice él que había 7 clases de escuela dominical de adultos.
Y un señor andaba por ahí y se metió ese día a esa clase. Tenía no sé cuánto tiempo de estar contando cómo habían venido a Cristo. Entonces un día le tocaba a uno, otro día a otro. Ese día le tocaba al señor de la tienda de los zapatos. Y él les contó más o menos lo que yo les acabo de decir. Entonces viene él y dice, y siempre he querido llamar a este señor. Pero, y ya dijo el nombre de él. No sé cómo encontrarlo. Estados Unidos, hermano, es un país bien grande. Esta es la providencia de Dios. No sé cómo encontrarlo. Y bueno, terminando la escuela dominical, ese señor que de 7 clases se metió en la donde estaba él, le dice, yo lo conozco. No lo conozco personalmente, pero hay un amigo mío que me habla de él. Yo sé quién es él. Está en Chicago. Te voy a conseguir el teléfono. Y se lo consiguió. Y lo llamó. Y esa es la llamada que yo les conté. Hermanos, el trabajo que nosotros hacemos, tal vez ni cuenta nos demos de cuáles son los resultados, pero tenemos que hacerlo. Él cuenta, realmente la clase es el uso de los tratados. Él cuenta una historia espectacular, hermano. Espectacular. Que yo me quedé con la boca abierta. Se la voy a compartir. Él cuenta una historia de su compañero de seminario, un africano de Kenia. Y le preguntó cómo había venido a Cristo. Y le dijo, yo vine a Cristo. Iba camino a la casa de la escuela, en medio de lo que en aquel momento era África, aún peor que ahora. Y ahí no existe la basura, dice. No hay cosas en la calle, pero miré un tratado. En la calle, en el camino, en el centro. Y lo agarré. Seguramente algún misionero lo había tirado, lo llevé a mi casa. Entregué mi vida a Cristo. Lo leyó mi papá, entregó su vida a Cristo. Lo leyó mi mamá, entregó su vida, sin haber iglesia, hermanos. Y mis hermanas, y entregaron su vida a Cristo. El doctor Timothy cuenta que este hombre, después del seminario, se fue a Kenia, plantó 44 iglesias, y en una reunión como esta, entraron unos musulmanes y los mataron a todos, incluido él. Pero el trabajo silencioso del doctor Timothy, dándole aquel tratado a alguien en una tienda de libros, el trabajo silencioso de no sé quién que dejó caer o botó o se le cayó ese tratado allá en Kenia, y de otros casos que él cuenta, es un trabajo que Dios lo puede usar para su gloria, hermano. Entonces, cuando veo yo a Ananías, un trabajo, una misión difícil, y hemos venido invitando a la iglesia a hablar de Cristo a una misión difícil, les digo, hagámoslo en el nombre del Señor. Venza sus temores. Ananías tenía temores, pero vénzalos en el nombre del Señor. El Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿qué hizo Ananías, hermanos? Obedeció. La tarea no es fácil, pero él obedeció. El reto era complicado, pero él obedeció. Dice, fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, no sé si lo hizo temblando, hermanos, por alegría, por temor, por una combinación de emociones. No sé cómo fue la voz de Ananías en ese momento, qué tan fuerte fue su voz, qué tan segura o quebrantada, pero él estaba poniendo las manos encima del peor enemigo de la iglesia hasta antes de esos días. Y le dijo esa palabra maravillosa que existe entre nosotros. Primero le dijo su nombre y luego le dijo, hermano. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino,
por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el pasaje que leíamos en Hechos 22, vemos más detalles que da Pablo, que Ananías le dice, bueno, ¿y ahora qué te detienes? Levántate y bautízate, le dice. Entonces vemos que eso es lo que hace Pablo, porque le dice, al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, realmente llevar o lograr ver el fruto del trabajo de la iglesia en almas siendo redimidas, pero sobre todo bautizadas, diciendo en el bautismo le pertenezco a Cristo, es de las emociones más grandes que uno puede tener como cristiano. Yo quisiera, hermanos, desde este mensaje para ir cerrando, desde esta meditación, desde este hombre de Dios llamado Ananías, recordarles a cada uno de ustedes que ahí también ustedes tienen una misión que Dios les ha dado, porque a todos los creyentes Dios nos ha llamado a hablar de Jesucristo, sin excepción alguna. Algunos lo harán con mayor intensidad, con mayor entrega, otros lo harán de manera más visible, otros de manera más silenciosa, pero a todos Dios nos ha llamado para eso. Es una misión difícil, hermano. Ustedes pueden ser transparentes con Dios y decirle sus temores, decirle sus dudas, decirle los por qué en el sentido no de rebeldía, sino de transparencia. Y el Señor va a trabajar en eso y les va a dar aliento y fuerza. Pero hermanos, tenemos que hacer la tarea. Tenemos que ser obedientes al Señor. No ocupamos ser tan trascendentes para la historia de la iglesia. Ocupamos ser obedientes. Qué lindo es ser obedientes. Es hermoso, hermano. Creo que también fue Juan Calvino, ese hombre que fue trascendente, pero conociendo el corazón de los hombres, me parece que fue él. Mi memoria no está en su mejor condición ahora. No quiero equivocarme, pero si fue otro voy a corregir el próximo domingo. No saben a dónde fue enterrado por decisión de él. La gente va a querer dar gloria a mi tumba y yo no quiero eso. No saben a dónde está. Aún los que trascienden, hermano, no les interesa eso. Porque no es parte. Con estar en el ejército, con tener el uniforme de cristiano y estar en las manos de Dios es suficiente. Y evangelizar es una de las tareas más lindas que podemos tener. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por el trabajo silencioso de muchos a lo largo de la historia, especialmente por el trabajo de Ananías. Te pido que esto, Padre, sirva para que nosotros seamos obedientes a esa tarea tan difícil y tan dura de hablar de Cristo a los no creyentes, a los perdidos, a los impíos, Señor. Guíanos como iglesia a predicar el glorioso mensaje del Evangelio, a vencer nuestros temores y a obedecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.